Hola a todos. Vamos a comenzar nuestro curso de cálculo diferencial e integral con una breve introducción. Entonces, el objetivo de este curso va a ser entender las ideas básicas del cálculo diferencial e integral. Estas ideas resultan fundamentales en las ciencias y en la ingeniería. Entonces vamos a recordar algunas cosas históricas. Entonces, como ustedes recuerdan, la invención del cálculo infinitesimal se remonta al siglo XVII. Y los dos principales exponentes de las ideas del cálculo fueron Newton, alrededor de 1660, y Leibniz, alrededor de 1670. El trabajo de estos dos pensadores se basó en el trabajo previo de otras personas como Pierre Fermat, René Descartes e Isaac Barrow, entre muchas otras personas. Aunque es interesante recalcar que algunas de las ideas del cálculo ya se encontraban perfiladas en pensadores griegos clásicos como son Eudoxo y Arquímedes alrededor del 300 a.C. Entonces vamos a recordar ahora algunos problemas clásicos que dieron lugar al cálculo infinitesimal. Entonces, en primer lugar, recordemos dos problemas de la geometría plana. El primer problema, el que da origen en parte al cálculo diferencial, es el problema de encontrar rectas tangentes. Es decir, si nosotros tenemos una curva en el plano, como esta curva C, y tenemos un punto de esta curva, este punto P, entonces lo que quisiéramos es encontrar o determinar cuál es la recta tangente L, que es tangente a la curva que nos dieron y que pasa por el punto especificado. Entonces, en figuras geométricas muy simples, hacer esto no es tan complicado, aunque ya requiere cierta destreza en los conocimientos de geometría. Por ejemplo, ustedes podrían tener un círculo y un punto en ese círculo y quisieran encontrar la recta tangente que pasa por ese punto. Hay una construcción geométrica muy sencilla que les permite hacer eso, pero en cuanto cambiamos la curva, en cuanto tenemos una curva un poco más complicada que un círculo, entonces el problema ya no es trivial, como en ese caso. Entonces, algo que vamos a ver después es primero cómo se especifica una curva en el plano y dada una curva y un punto en la curva, vamos a ver cómo las ideas básicas del cálculo diferencial nos permiten encontrar o construir la recta tangente. Muy bien. Ahora, otro problema clásico que está en la base de lo que va a ser el cálculo integral, como vamos a ver después, es el problema de encontrar el área de una figura geométrica en el plano. Entonces, este problema esencialmente lo resolvió Arquímedes y la idea básica es algo que se llama el método de exhaustión. Entonces la idea es, por ejemplo, si nosotros tenemos un círculo en el plano y quisiéramos encontrar el área limitada por ese círculo, lo que está dentro del círculo, entonces para encontrarla lo que podemos hacer es inscribir figuras geométricas más simples, de las cuales podemos calcular fácilmente su área, y poco a poco ir aproximando el área del círculo. Por ejemplo, aquí tenemos primero un triángulo, podemos calcular el área de este triángulo, entonces el área de este triángulo va a ser menor que el área del círculo. Podemos refinar este triángulo y hacer un polígono ahora de esta manera, como el rojo que está aquí, y calcular su área. El área de este nuevo polígono va a ser aún menor que la del círculo, pero ya va a estar más cerca del área del círculo. Entonces, si vamos afinando poco a poco esto, si vamos construyendo polígonos inscritos en el círculo con cada vez más lados, poco a poco nos vamos a ir aproximando al área del círculo. Entonces, esta es la idea básica que fundamenta las ideas del cálculo integral, como vamos a ver después. Entonces, esos son los dos problemas clásicos en geometría que dieron lugar al cálculo infinitesimal. El problema de calcular rectas tangentes a curvas y el problema de encontrar áreas de figuras geométricas. Ahora, otro tipo de problemas que motivaron la invención del cálculo infinitesimal provienen de la física. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan, el concepto de velocidad promedio de un cuerpo que se está moviendo, digamos, en una trayectoria recta, la velocidad promedio de ese cuerpo, si se desplaza de un punto de esa trayectoria a algún otro punto, se puede calcular o se puede definir como la distancia total que recorrió el objeto dividida entre el tiempo que le tardó recorrer esa distancia. Entonces, el problema ahora es cómo podemos
extender este concepto de velocidad promedio para hacer un análisis un poco más preciso del movimiento de los objetos. Entonces, como vamos a ver después, el cálculo infinitesimal da una respuesta a este tipo de problemas, a los dos problemas geométricos que vimos y al problema de poder hacer un análisis mucho más preciso del movimiento de los objetos. Entonces, esas son las motivaciones en geometría y en física muy básicas que dieron lugar al cálculo. Ahora, los conceptos de los cuales se vale el cálculo para poder resolver ese tipo de problemas son estos 4 conceptos que puse aquí. Entonces, estos 4 conceptos básicos son primero el concepto de qué es un número real. En segundo lugar está el concepto de función, de variable real. Y los otros 2 conceptos ya propiamente que tienen que ver con el cálculo son el concepto de derivada y el concepto de integral. Entonces, en este curso nosotros vamos a estudiar estos 4 conceptos con cierto detalle y ese va a ser nuestro objetivo. Estudiar poco a poco, primero empezando con los números reales, luego estudiando las funciones de variable real y poco a poco llegar al concepto de derivada y de integral. Entonces, ese es el objetivo que vamos a tener en este curso y también cómo estas ideas del cálculo infinitesimal se pueden aplicar a la resolución de los problemas que vimos y algunos otros problemas que son básicos y importantes tanto en la ciencia como en la ingeniería y que abarcan una gran variedad de problemas que se pueden resolver con estas ideas. Entonces, vamos a dejar hoy el video aquí y mañana empezamos ya propiamente con el estudio de los números reales. Que estén muy bien.